Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos las claves del evento de presentación que Apple ha anunciado para el próximo 7 de mayo y en el que anunciará sus nuevos iPads. También hablaremos de algunas filtraciones de última hora sobre estos nuevos iPads que nos ha desvelado el analista Ross Young. Parece que hay cambios respecto a lo que se esperaba inicialmente. Pasando a otro tema, parece que este año por fin veremos la llegada de la aplicación calculadora a los iPad como parte de iPadOS 18. Y no solo eso, sino que la app Notas también recibirán novedades interesantes. En otras noticias tenemos información actualizada sobre la demanda del Apple Vision Pro. Según el analista Ming-Chi Kuo, parece que no son buenas noticias para las previsiones de Apple. Y por último, una buena noticia para los usuarios europeos de iPhone. Parece que pronto podremos usar las apps de pago contactless alternativas Apple Pay gracias a un cambio que están a punto de aprobar los reguladores de la Unión Europea. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida, donde ya sabéis en los próximos minutos os vamos a poner al día de toda la actualidad sobre el mundo Apple. Dos cosas. Uno, lo primero, muchísimas gracias a cada uno de los nuevos suscriptores que se han unido otra semana más a La Manzana Mordida Plus, que han sido estos. Ya sabéis que con vuestra suscripción en lamanzanamordida.com no solo ayudáis a que nuestro proyecto siga siendo sostenible a largo plazo, sino que además disfrutáis de contenido extra y ventajas exclusivas. Y antes de comenzar con el repaso de las noticias, quiero hablaros de NordVPN. NordVPN es la VPN más rápida del mercado y te permitirá navegar con mayor seguridad por internet con un solo clic. Y es que nada más la instales e inicies sesión con tu cuenta, solo tendrás que elegir el país desde el que quieres conectarte y listo, así de fácil. Con NordVPN vas a poder disfrutar de un montón de ventajas, de ahí que sea mucho más que una VPN. Lo primero y más importante es que podrás navegar por internet con más tranquilidad. Al conectarte al servidor de tu elección, esconderás la dirección IP para evitar el rastreo de tu conexión y por tanto, con esta funcionalidad vas a poder ver contenido bloqueado por geolocalización o también estar protegido cuando te conectes a redes wifi públicas. También te protegerá del malware, ya que lo detectará durante la descarga de archivos. Te avisará si tus datos se han filtrado en la dark web, indicando el tipo de información filtrada y la fecha en la que se produjo la brecha de seguridad. Y podrás usar la red Mesh, que te permitirá conectar varios dispositivos a una red privada para así transferir archivos de forma segura o enrutar el tráfico a través de otro dispositivo. Con una cuenta podrás proteger hasta 10 dispositivos. Además, NordVPN es compatible con diversos sistemas operativos, en ordenadores Windows, Mac, Linux o dispositivos Android y iOS, hasta televisores, navegadores web, gadget e incluso consolas. Visitad el enlace que os dejo en la descripción o escribid en el buscador nordvpn.com/lamanzanamordida para conseguir 2 años de NordVPN y 4 meses extra. Además, estate tranquilo porque cuenta con una garantía de 30 días para que puedas probar el servicio sin riesgos. Bueno, comenzamos y como ya sabréis, Apple ha confirmado oficialmente que el día 7 de mayo será el día en el que se van a presentar los nuevos iPads, un evento que esperábamos inicialmente para marzo y que incluso ya a estas alturas dudábamos muchos de que se celebrase, pero bueno, la invitación al evento se envió y aquí tenemos pues todos los detalles que dan bastante a entender que es un evento principalmente pensado para anunciar iPads. Nos muestran un dibujo que recuerda mucho a una manzana hecha con el Apple Pencil que, como digo, no deja lugar a dudas. Incluso Tim Cook en su tweet anunciando el evento dejó entrever lo que se avecina. El evento se llevará a cabo a las 4 de la tarde hora peninsular española, que es un horario algo atípico para los eventos de Apple, que aquí en España suelen ser a las 7 de la tarde. Pero parece que han buscado un horario cómodo para Nueva York y Londres, ya que en ambos lugares se celebrará simultáneamente un briefing para medios de comunicación y youtubers con demostraciones en vivo de los nuevos productos. Así que, bueno, han buscado un poco un horario cómodo para ambas partes. De todos modos, no se espera que este evento dure mucho tiempo. Probablemente veamos un formato similar al del evento de Halloween en el que se presentaron los MacBook Pro y iMac con M3. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, en esta ocasión es bastante fácil, ¿no? Porque ya se sabe que se van a anunciar los nuevos iPad Pro OLED, también los nuevos iPad Air, entre los que se incluye un nuevo modelo de 12,9 pulgadas, también un nuevo Apple Pencil y un nuevo Magic Keyboard. De todos modos, si queréis conocer muchos más detalles, os aconsejo ver nuestro vídeo del martes o también nuestro podcast premium, el cual hemos publicado hoy y en el que hablamos largo y tendido de todo esto.
Bueno, continuamos hablando de los nuevos iPads y es que según nos cuenta Ross Young, que ya sabéis que aquí lo hemos mencionado mucho porque es un analista especializado en pantallas, el nuevo iPad Air de 12,9 pulgadas que se espera que se presente en este evento de mayo, finalmente no contará con una pantalla mini LED como se había rumoreado en los últimos días. Según parece, aunque varias fuentes de la cadena de suministro habían indicado que este nuevo iPad Air más grande sí que contaría con esta tecnología mini LED, Ross Young acaba de escuchar de aún más fuentes que finalmente no será así. Y bueno, a ver, la verdad es que tiene todo el sentido, ya que el mini LED es una tecnología más cara que encarecería el precio del iPad. Y precisamente este iPad Air de 12,9 pulgadas viene para consolar a los compradores de un iPad grande que no pueden gastarse el dineral que costará el iPad Pro OLED de 12,9 pulgadas. Si ya el actual parte de casi 1.500 euros, no me quiero ni imaginar con la subida de precios que se espera. Pero ojo, porque no todo son malas noticias, y es que, según Ross Young, es posible que Apple lance un nuevo iPad misterioso de 12,9 pulgadas con pantalla mini LED en el cuarto trimestre de este mismo año, 2024. Eso sí, de momento no está nada claro qué modelo de iPad podría ser este, ya que en el evento del 7 de mayo ya esperamos una actualización tanto de los iPad Air como de los iPad Pro. En fin, tendremos que esperar un poco para salir de dudas. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Pues bien, siguiendo con las novedades sobre los próximos iPad Pro con pantalla OLED, parece que el modelo de 11 pulgadas podría enfrentarse a algunos problemas de suministro en su lanzamiento. Según nos cuenta Ross Young, los envíos de paneles OLED para el iPad Pro de 12,9 pulgadas han sido significativamente más altos que los del modelo más pequeño de 11 pulgadas. Y es que parece ser que Samsung, que es uno de los principales proveedores de estas nuevas pantallas OLED, se ha enfrentado a algunos desafíos técnicos, por decirlo de alguna forma, a la hora de producir la estructura tándem de dos pilas que utilizan estos paneles. Esta estructura cuenta con dos capas de emisión, lo que la hace más compleja de fabricar. Según Young, esta situación podría mantenerse a lo largo de todo el mes de mayo, lo que sin duda podría afectar a la disponibilidad del nuevo iPad Pro de 11 pulgadas en su lanzamiento. De hecho, en un informe anterior, el propio Ross Young ya había pronosticado que el lanzamiento de estos nuevos iPad Pro podría retrasarse precisamente debido a estas limitaciones en la producción de las nuevas pantallas OLED. Así que ya sabéis, si estáis pensando en haceros con un iPad Pro de 11 pulgadas en cuanto salga a la venta, es posible que tengáis que ser rápidos y estar muy atentos porque podría haber bastantes problemas de stock al principio. Eso sí, con suerte, luego esta situación se irá normalizando con el paso de las semanas, pero de momento parece que el iPad Pro de 12,9 pulgadas será más fácil de conseguir que su hermano pequeño. Decidme en los comentarios cuál estáis pensando en comprar en el caso de que tengáis intención de renovar el iPad en esta próxima actualización, el de 11 o el de 12,9 pulgadas. Y antes de aparcar las noticias sobre los iPads, tengo que contaros que parece que este año por fin veremos la llegada de la aplicación calculadora a estos. Sí, habéis oído bien, después de tantos años parece que por fin Apple se ha decidido a traer esta aplicación tan básica, pero a la vez tan necesaria a un dispositivo como un iPad, ¿no? Que mucha gente lo utiliza también para trabajar. Según los últimos rumores, esta nueva aplicación de calculadora para iPad llegaría como parte de la actualización de iPadOS 18. De momento, no hay detalles sobre qué podemos esperar de esta aplicación, pero bueno, es de suponer que contará con un diseño adaptado a las pantallas grandes de los iPads y quizás con algunas funciones exclusivas. Pero la cosa no queda ahí, porque parece que la calculadora no será la única aplicación que recibirá novedades este año. Según apuntan desde Apple Insider, la app de notas también recibirá una nueva función llamada Math Notes como parte de iOS 18. Esta característica permitiría a los usuarios integrar información de la calculadora directamente en la aplicación de notas. También macOS 15 incluirá una actualización significativa de la app calculadora con un nuevo diseño similar al de la versión para iPhone, también con una función de historial y mejoras en las características de conversión de unidades. Así que ya lo veis, parece que este año la calculadora va a ser una de las grandes protagonistas en las próximas actualizaciones de software de Apple. Bueno, pues dejamos el iPad aparcado para hablar ahora del Vision Pro. Y no son buenas noticias. Según el analista Ming-Chi Kuo, parece que la demanda de los Vision Pro ha caído drásticamente por debajo de las expectativas de Apple. Tanto es así que la compañía ha decidido reducir a casi la mitad el número de unidades que tenía previsto enviar en 2024, pasando de entre 700.000 y 800.000 unidades a solo entre 400.000 y 450.000. Fijaos que parece que ni siquiera en un mercado como el estadounidense han tenido el éxito esperado. Pero la
cosa no queda ahí, porque Ming-Chi Kuo también afirma que Apple espera que los envíos del Vision Pro caigan aún más en 2025 en comparación con 2024, lo que ha llevado a la compañía a revisar y ajustar su hoja de ruta para estos dispositivos. De hecho, el analista cree que no veremos un nuevo modelo del Vision Pro en 2025, contrariamente a lo que él mismo había sugerido en informes anteriores. Según Ming-Chi Kuo, Apple necesita trabajar para abordar, digamos, pues varios problemas que se encuentran en este momento, como son la falta de aplicaciones clave, el precio y también la comodidad del Vision Pro sin afectar a la experiencia del usuario. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que el Vision Pro conseguirá despegar y convertirse, bueno, en un producto de éxito con el tiempo, o que está condenado a ser un producto de nicho? En fin, contádmelo en los comentarios. Y cambiando de tercio, tenemos buenas noticias para los usuarios de iPhone en Europa que estaban esperando poder usar apps de pago contactless de terceros. Y es que parece que los reguladores europeos están a punto de aprobar el plan de Apple para abrir el acceso al chip NFC del iPhone a bancos y proveedores de pagos externos. Según informa Reuters, la Comisión Europea podría dar luz verde a este plan ya el próximo mes. Recordemos que, como parte de los cambios introducidos en Europa con iOS 17.4, Apple ya dio acceso al chip NFC a apps de pagos y bancos de terceros, permitiendo opciones de pago contactless alternativas a Apple Pay, lo cual es una buena noticia, sobre todo si tú tienes un banco que no soporta este servicio todavía. Al final, esta decisión de Apple de abrir el acceso al NFC llega como consecuencia de la nueva ley de mercados digitales y, bueno, después de que la compañía se enfrentase a cargos antimonopolio por parte de la Comisión Europea, que acusaba a la empresa de limitar la competencia al impedir que otras carteras móviles accediesen a este chip. Hasta ahora, Apple había limitado el uso del chip NFC en el iPhone a los pagos con Apple Pay. Por eso os decía antes que esto va a suponer una ventaja para los que no podíais utilizarlo hasta este momento, ya que estos estaban impedidos de poder utilizar sus propias aplicaciones para que sus clientes pudiesen utilizar el chip NFC y, por tanto, pagar sin tener que usar su tarjeta física. En fin, decidme en los comentarios qué os parece este cambio y si creéis que es una buena noticia para la competencia y los consumidores, o por otro lado preferís seguir usando Apple Pay. Estaré atento a vuestros comentarios, como siempre. Y hasta aquí el repaso a este recopilatorio de noticias que, como veis, ha tenido como gran protagonista a los iPads. No podía ser de otra forma. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, os animo a que os suscribáis para no perderos ninguno de nuestros contenidos y también que visitéis lamanzanamordida.com, porque, como decía antes, hoy hemos subido un programa dedicado al evento de Apple, que no os podéis perder, de verdad. Así que ya sabéis, visitad lamanzanamordida.com. Y nada, por mi parte esto es todo. Nos vemos el lunes con más contenidos aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.